El tratamiento clínico de la diabetes, sin importar el tipo, está siempre apoyado en otros dos imprescindibles factores: una buena alimentación y ejercicio. Por años, médicos y nutricionistas recomendaron restringir ciertos alimentos e ingredientes. Sin embargo, en las últimas décadas, la ciencia ha ido flexibilizando aquellas limitaciones y entendiendo que cada paciente necesita un plan nutricional personalizado. Antes la tendencia era hacer mucho tipo de restricciones, ¿no? Decíamos que el paciente no puede comerse una banana, que el paciente no puede comerse un plato con arroz. Ahora la tendencia es enseñarles a los pacientes en que sí, hay alimentos que nos pueden subir un poco más la glucosa que otros, pero no necesariamente tenemos que excluirlos de la dieta, sino que lo que tenemos que hacer es aprender a combinarlos para que puedan estar en el diario de un paciente. Cada paciente es un mundo en donde tiene sus problemas, en donde tiene su cierto nivel de actividad física, en donde tiene otras patologías, otras comorbilidades asociadas. Por lo tanto, un plan de alimentación no puede ser el mismo para todos. Cada paciente tiene que tener un plato que sea adecuado para él. Pero de manera general podemos decir que, por ejemplo, en el almuerzo, un plato que podría consumir tranquilamente un paciente con diabetes tendría que estar distribuido en 3 porciones. La primera mitad siempre va a estar ocupada por lo que es ensaladas. El cuarto del plato va a estar ocupado por un pedazo de proteína, es decir, vamos a ocuparlo de pescado, de pollo, de cerdo o de carne roja. Siempre la carne roja vamos a hacer la menor cantidad de consumos. Siempre vamos a recomendar tipos de cocción que no utilicen mucha grasa. Por ejemplo, al vapor, a la plancha, al horno, son los más adecuados, ¿sí? El último cuadradito del plato va a estar ocupado por un tipo de carbohidrato. Solo tengo el espacio para uno de estos alimentos. Entonces, lo que no vamos a hacer es mezclar. ¿Por qué? Porque no nos entra en el plato mezclar la papa con el arroz, ¿sí? O la lenteja con el arroz, que es algo que nosotros siempre hacemos, consumir la menestra con arroz. O consumimos la menestra o consumimos el arroz. Y fundamental, acompañar siempre con agua. No jugos, no tés, sobre todo no tés envasados, no gaseosas de dieta, no gaseosas light, no gaseosas cero azúcar. Lo fundamental aquí es tomar agua. ¿Qué es lo secundario a este plato? El postre, que siempre tiene que estar acompañado por frutas, manzanas, peras, frutillas, la que el paciente le gusta, el banano. El banano generalmente debería ser del tamaño de nuestra palma de la mano, no más grande, y que el banano esté amarillo con el tallo casi verde. Ese es el momento ideal en que un paciente con diabetes puede consumir el banano. Mientras más amarillo está o más mosqueadito se nos pone, va aumentando la cantidad de azúcar que tiene y por lo tanto va a ser poco beneficioso para nuestro paciente. El plátano verde es muy buena opción, por ejemplo, para un desayuno. Podemos hacerlo al horno o podemos hacerlo como majado o podemos hacerlo como patacones también horneados. El chocho es un alimento al que las personas con diabetes le han puesto especial atención en los últimos años. Las investigaciones han demostrado que su consumo puede ser muy beneficioso en pacientes con diabetes tipo 2. En la Universidad UTE le han seguido la pista a esta leguminosa por más de 10 años. Las personas que consumen chocho solamente y son normales, no tienen ninguna enfermedad, no tienen diabetes, no tienen obesidad, los niveles de glucosa no se alteran por el consumo de los chochos. Eso quiere decir que cualquier persona puede consumir los chochos sin ningún problema. Luego hicimos estudios con personas que tenían no diabetes franca, sino que estaban en un proceso que se llama disglicemia. Y les dimos a comer los chochos. Y en esos estudios demostramos que el consumo de los chochos disminuía el azúcar de la sangre. Y luego, el último estudio que publicamos el año anterior, en ese lo que hicimos fue lo siguiente: tomamos personas que ya estaban con tratamiento para diabetes y les dividimos en 2 grupos. A los unos les siguieron su tratamiento y a los otros siguieron su tratamiento, pero les añadimos el consumo de los chochos. Y al final del estudio lo que demostramos es que las personas que tenían diabetes y que estaban con tratamiento controlaban mejor los niveles de glucosa, y eso se pudo evidenciar
hay una cosa que se llama hemoglobina glicosilada, que lo que le permite es ver cómo ha estado la glucosa en los 3 últimos meses. Entonces esa fue la evidencia que nosotros tenemos ahora de que el consumo de la leguminosa ayuda a las personas que tienen diabetes. Con los años lo que sabemos de la enfermedad cambia constantemente. Muchas personas piensan que una persona con diabetes no puede disfrutar de un postre, pero eso es mentira, ¿no? Totalmente falso. Las personas que tienen diabetes pueden comer rico, pero ideal para ellos, siempre y cuando hagas los reemplazos necesarios para que ellos puedan comer sin tener riesgo a que se les eleve la glucosa. ¿Y cómo se endulza un postre para estas personas? Bueno, tienes varias opciones para endulzar. Primero, bueno, tienes la sucralosa, que es un edulcorante igual 0 calorías, tienes la stevia, tienes el maltitol, tienes desde el Miracle Fruit, que es una fruta que tú la comes y todo lo ácido que comas después de esa media hora te sabe dulce. Y hoy, por ejemplo, ¿qué postres vamos a hacer? Vamos a hacer un cheesecake. Siempre las personas con diabetes extrañan el cheesecake. Lo primero que vamos a hacer es poner leche evaporada. En la etiqueta dice baja en azúcar, esa es la que pueden usar. No tiene aditivos de azúcar, solo son los propios de la leche. Entonces aquí teníamos ya requesón, vamos a poner acá. Pueden hacerlo con requesón, con queso ricota. Batimos. Bueno, vamos a poner la vainilla y después vamos a poner el edulcorante. Sucralosa es un edulcorante 0 calorías, 0 carbohidratos, entonces lo que hace que sea ideal para personas que tienen diabetes, no lo va a receptar el páncreas como azúcar. Ahora voy a poner la gelatina para que se compacte, 1 o 2 sobrecitos de gelatina sin sabor. Aquí ya está lista nuestra mezcla. Este es un postre súper sencillo y que solamente necesita refrigeración. Esto va a ir a refrigeración más o menos unas 3 horas hasta que les quede firme. Mejor si lo dejan de una noche hacia el otro día. Una vez que está refrigerado, lo desmoldamos y lo vamos a rellenar. Esta mermelada de acá es una mermelada de mora, igual 100% libre de azúcar. La alimentación balanceada y el tratamiento clínico son insuficientes. El control del peso y la práctica de ejercicio no son opcionales. Todo paciente diabético debe realizar ejercicio. Hay estudios que demuestran que la actividad física hace que disminuyen los niveles de glucosa en la sangre, lo cual va a favorecer al paciente diabético. ¿En qué? En la disminución de antidiabéticos orales e inclusive las dosis diarias de insulina del paciente diabético. Mejora su calidad de vida, los pacientes se sienten mejor, con mayor fuerza, mayor ganas. No existe un límite para el deporte que una persona con diabetes quiera practicar. Eso sí, siempre con la aprobación de su médico y evaluaciones físicas adecuadas. Para Carlos, lo que empezó como un tratamiento se volvió una de sus mayores pasiones. Y yo empecé con el running, de hecho, para contrarrestar esta enfermedad, y a medida que el tiempo pasaba me enamoraba más del tema del deporte, y actualmente estoy haciendo triatlones, medias maratones. Empecé con mucha medicina y pues vaya que te va muy mal, te va tanto la parte económica, porque sí te cuesta mucho, pero actualmente ya estamos solamente, pues hemos bajado al mínimo la dosis de medicina. En este caso, en los pacientes diabéticos, trabajamos mucho lo que es la fuerza, ya que hay estudios que determinan que cuando el paciente diabético trabaja a fuerza, se libera una proteína que se llama GLUT4, la cual es la que va a metabolizar el azúcar circulando en la sangre, lo cual beneficia a los pacientes diabéticos. Los pies de una persona con diabetes podrían ser vulnerables en un punto de la enfermedad, y una herida puede ser el inicio de un problema más grave. Hoy en día hay zapatos diseñados para minimizar esos riesgos. En este caso, aquí estamos viendo un zapato para un paciente diabético hombre. Es un zapato que sirve para prevenir cualquier ulceración, cualquier laceración. Tiene un flexing del caminar, en donde puede ejercer el doblez sin ninguna dificultad, ya que trae un material neopreno en la capellada, donde este material neopreno tiene la facilidad de expandirse y moverse. Esta suela, al golpear en las sillas, en las mesas o en cualquier parte por donde camine esta persona, hace un efecto de rebote.
Este zapato está hecho con un velcro, con un cierre de velcro para poder regular los anchos de los empeines, y también tiene la flexibilidad adecuada en el quiebre plantar. Cuando desafortunadamente ha habido una amputación, pues nosotros tratamos de ubicar y reponer las partes del pie que han sido amputadas. Es decir, si tenemos los dedos, pues reemplazamos con una prótesis de dedos o con el pie completo. Pues también el moñón entrará, se le hará la cavidad para que entre el moñón en su prótesis. Y cuando tenemos el problema de la úlcera, que está ubicada a lo mejor en la cabeza de los metatarsos, o está ubicada en el calcáneo, o en cualquier parte de la cara plantar, troquelamos en la parte que tiene la úlcera, sacamos y hacemos la descarga. Crea un vacío para que la úlcera esté como en un nido y no haya presión alguna en esa úlcera. La diabetes es una condición que no detiene la vida de quien la lleva, sino más bien implica acoplar una rutina saludable en la que también cabe un gusto de vez en cuando. La clave está en seguir las instrucciones de los médicos, nutrirse bien y mantenerse en movimiento.